Durante siglos, esta pregunta ha sacudido los cimientos del cristianismo. ¿Jesús abolió la ley? Las palabras del Maestro han sido citadas, malinterpretadas y a veces manipuladas. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento, dijo el Hijo del Hombre en el sermón más famoso de la historia. Pero, ¿qué significa cumplir? ¿Significa poner fin a toda la ley mosaica o elevarla a una dimensión más profunda y espiritual? En un mundo dividido por interpretaciones, los extremos abundan. Por un lado, los judaizantes modernos, que insisten en que los cristianos deben guardar el sábado, las fiestas judías y las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, como si la cruz no hubiera sido suficiente. Por otro lado, hay quienes predican una gracia sin límites, un evangelio sin arrepentimiento ni obediencia, donde todo vale en nombre del amor, y la santidad ha sido reducida a una idea obsoleta. En medio de estos extremos han surgido sectas, movimientos legalistas e incluso iglesias enteras atrapadas entre la letra que mata y el espíritu que da vida. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál es el verdadero mensaje de Cristo? ¿Qué enseñaron los apóstoles sobre la ley después de la resurrección? ¿Y por qué hoy muchos vuelven a las sombras del antiguo pacto, ignorando que el velo ya fue rasgado desde arriba? Estimado oyente, este estudio bíblico no solo busca responder una pregunta teológica, busca revelar una batalla espiritual que aún se libra en los corazones de los creyentes, porque detrás de esta duda se oculta algo más profundo: la identidad del Evangelio. Prepárate para un viaje al corazón de las Escrituras. Analizaremos los argumentos de los que sostienen que aún debemos vivir bajo la ley mosaica. Desentrañaremos los errores de los que predican un libertinaje disfrazado de gracia, y volveremos a escuchar la voz de aquel que dijo: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Antes de continuar, queremos compartir contigo una excelente noticia. Hemos creado un canal dedicado especialmente a la oración. Si deseas orar junto a nosotros y fortalecer tu fe cada día, te invitamos a visitar nuestro canal. El enlace lo encontrarás en la descripción de este video. Te esperamos con los brazos abiertos. Empezamos. Este tema ha sido objeto de debate, de malentendidos y de confusión para muchos creyentes sinceros. No es una cuestión secundaria, ni un detalle teológico sin importancia. Al contrario, es un tema fundamental que afecta directamente nuestra comprensión del Evangelio, nuestra forma de vivir la fe y nuestra relación con la voluntad de Dios. Muchos han crecido escuchando que la ley ya no tiene valor. Otros han sido enseñados a temer cualquier mención de mandamientos, como si fueran contrarios a la gracia. Algunos, en su deseo de agradar a Dios, han caído en legalismo, mientras que otros, en su deseo de libertad, han caído en el libertinaje. Pero el verdadero camino está en lo que Jesús dijo y vivió. Por eso, como Iglesia de Cristo en esta generación, necesitamos entender claramente qué enseñó el Maestro. No podemos permanecer con ideas confusas o con pensamientos divididos. Necesitamos luz para disipar las dudas, firmeza para sostener la verdad y madurez para enseñar con sabiduría a los que vienen detrás. Si no comprendemos la relación entre Jesús y la ley, corremos el riesgo de predicar un evangelio incompleto, vivir una fe superficial y caer en errores que dañan nuestra alma. Este mensaje no solo es relevante, es urgente, porque solo cuando sabemos lo que Cristo hizo con la ley, podemos vivir en obediencia, en libertad y en verdad. Ahora bien, con la mente abierta y el corazón dispuesto, entremos al primer segmento de este recorrido espiritual. Para comprender con claridad la pregunta que ha inquietado a generaciones, ¿Jesús abrogó la ley?, es fundamental regresar a las raíces. No podemos formular una respuesta precisa si antes no entendemos qué era la ley, cómo la entendía el pueblo de Israel y cuál era su función dentro del plan eterno de Dios. En las páginas del Antiguo Testamento, la ley no era vista como una simple colección de normas. Era la revelación directa del carácter de un Dios santo, justo y perfecto.
La ley fue entregada por medio de Moisés en el monte Sinaí, envuelta en fuego, estruendo y majestad, y acompañada por la voz de Dios que hablaba directamente desde el cielo. Este acto no fue un mero contrato, fue un pacto divino entre el Creador y su pueblo escogido. Y en su contenido, la ley puede analizarse en tres dimensiones fundamentales, las cuales marcan la estructura del pacto mosaico. En primer lugar, la ley moral. Representada principalmente en los 10 mandamientos, pero extendida a través de muchas instrucciones éticas y espirituales, esta ley revelaba los principios universales de la justicia divina. No eran normas culturales pasajeras, sino estándares eternos. La ley moral exigía la adoración exclusiva a Dios, prohibía el asesinato, el adulterio, la mentira, el robo, la codicia, y demandaba santidad tanto en el corazón como en la conducta. La ley moral no solo prohibía actos externos, también revelaba la profundidad de la intención divina, que el hombre ame a Dios con todo su ser y a su prójimo como a sí mismo. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. En segundo lugar, la ley ceremonial. Comprendía todo lo relacionado con el culto en Israel, sacrificios, purificaciones, festividades, sacerdocio y el tabernáculo. No eran simples rituales externos. Cada detalle tenía un propósito divino: enseñar al pueblo sobre la santidad de Dios y su necesidad de expiación. El sistema de sacrificios, como el descrito en Levítico, mostraba que el pecado tenía consecuencias y que solo mediante sangre podía haber acercamiento a Dios. Las fiestas como la Pascua, los tabernáculos o el día de la expiación no eran meras tradiciones, eran recordatorios de la intervención divina y símbolos de una esperanza futura. El tabernáculo mismo, con sus medidas exactas y materiales específicos, fue ordenado por Dios como un modelo celestial. Como afirmó Louis Berkhoff, la ley ceremonial no tenía valor redentor por sí misma, pero era rica en tipos y símbolos que apuntaban a la redención. Los profetas, como Isaías y Jeremías, no criticaron la ley ceremonial en sí, sino el corazón endurecido de quienes la practicaban sin sinceridad. Así, el Antiguo Testamento presenta la ley ceremonial como un sistema santo, ordenado por Dios, con propósitos espirituales profundos. En tercer lugar, la ley civil. Aplicada a la nación de Israel como un pueblo teocrático, esta ley organizaba la vida social, económica y judicial del pueblo. Regulaba desde el trato con los esclavos, hasta las herencias, los castigos, la restitución por daños y los juicios legales. Aunque era específica para Israel en su contexto histórico, sus principios reflejaban la sabiduría y justicia de Dios aplicada a la sociedad. Juntas, estas tres expresiones componían la totalidad de la Torá y eran vistas por el judío piadoso como un tesoro divino. La ley no era una carga como más tarde la presentaron los legalistas, sino un camino de vida. Ahora bien, ¿qué significaba entonces vivir bajo la ley? Significaba vivir día y noche bajo un sistema de mandamientos que exigían obediencia total. La ley era tan perfecta como su autor, y por eso, el que fallaba en un solo punto se hacía culpable de todos. Deuteronomio capítulo 6, verso 25 lo resume así: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y en Deuteronomio capítulo 27, verso 26 se declara con solemnidad: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Vivir bajo la ley era vivir bajo bendición o maldición. El pacto estaba claro: obediencia traía vida, desobediencia, juicio. Era un yugo santo, pero también pesado. Los profetas no vieron esta ley como una carga, sino como una bendición sublime. El salmista declara con pasión en el Salmo 19, versos 7 y 8: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
Malaquías, en sus advertencias finales antes del silencio profético, exhortó en el capítulo 4, verso 4: «Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel». Por lo cual, el conjunto de la ley era una revelación gloriosa, pero a la vez severa. Enseñaba la voluntad de Dios, manifestaba su justicia, señalaba el pecado y anunciaba la necesidad de algo más. Y es precisamente en ese escenario donde se abrirá paso la figura de Jesús. Luego de siglos en los cuales la ley fue el fundamento del pacto entre Dios e Israel, llega una figura singular, profetizada desde antiguo, el Mesías, pero no como lo esperaban muchos. Jesús no vino a destruir la estructura legal entregada por Dios, ni a declarar inválida la Torá. Su llegada no significaba el desprecio de lo anterior, sino su cumplimiento más profundo, más glorioso, más vivo. Para comprender a fondo la relación de Jesús con la ley, debemos entender que su venida al mundo no fue en el vacío, ni en una estructura religiosa cualquiera. Jesús nació dentro del pacto mosaico, bajo la ley dada por Dios a Israel, y vivió toda su vida sometida a ella en absoluta obediencia. Esto no fue accidental, sino parte del plan eterno de redención. El apóstol Pablo lo declara de manera solemne en Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, ¿qué significa que nació bajo la ley? Significa que Jesús fue circuncidado al 8º día, fue presentado en el templo según el rito mosaico, celebró la Pascua cada año con su familia y guardó los mandamientos. Jesús no ignoró ni rechazó la ley de Dios, la honró en todo. Cuando sanaba a un leproso, le decía: «Ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para testimonio a ellos». Él respetó las ordenanzas dadas a través de Moisés, no como acto de sumisión al sistema humano, sino como obediencia perfecta al plan divino. Como escribió el teólogo John Stott, Jesús no fue un revolucionario que atacó la ley, fue un redentor que se sometió voluntariamente a ella para que, cumpliéndola, pudiera liberarnos de su condena. Ahora bien, ¿abrogó Jesús la ley? ¿Despreció las escrituras antiguas? La respuesta es un rotundo no. En el corazón del Sermón del Monte, Jesús declaró con fuerza en Mateo capítulo 5, verso 17: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir». Este verso, que es clave, ha sido interpretado de distintas maneras a lo largo de la historia. En primer lugar, la postura legalista. Algunos grupos, como los judaizantes modernos o sectores legalistas, interpretan que Jesús no cambió nada y que los cristianos aún deben guardar toda la ley de Moisés, incluidos los ritos, el sábado, las dietas, etc. Esta postura ignora la progresión revelacional y el cumplimiento de las sombras en Cristo. También contradice pasajes como Hebreos capítulo 8, que habla de un nuevo pacto, y Romanos capítulo 7, que declara que ya no estamos bajo la ley. En segundo lugar, la postura abolicionista. Esta posición enseña que Jesús, al establecer el nuevo pacto, abolió por completo la ley, y por lo tanto, el creyente ya no está obligado a seguir ninguna de sus normas, ni morales, ni ceremoniales, ni civiles. Según esta visión, la ley fue parte de una antigua administración ya superada por la gracia en Cristo. Se apoyan en pasajes como Romanos capítulo 6, verso 14. «Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia». Para los abolicionistas, vivir por el Espíritu significa vivir sin ningún tipo de norma legal escrita. La vida cristiana, según ellos, no debe estar ligada a mandamientos antiguos, sino solo al amor guiado por el Espíritu. Así, toda forma de ley queda anulada. En tercer lugar, postura reformada o cristocéntrica. Esta interpretación, sostenida por teólogos como John Calvin, Sproul, Wayne Grudem y otros,
sostiene que Jesús cumplió la ley de forma plena y por tanto, las leyes ceremoniales y civiles ya no nos son aplicables en su forma, pero la ley moral permanece como guía de vida para el creyente, no como medio de salvación, sino como fruto del nuevo nacimiento. En cuarto lugar, la postura de la gracia con responsabilidad, propia de la teología arminiana y pentecostal, enseña que Jesús cumplió perfectamente la ley tanto moral como ceremonial y civil, y al hacerlo, nos liberó de su condenación como sistema de justificación. Sin embargo, esto no significa que los principios morales de la ley hayan sido eliminados. Esta postura distingue claramente entre guardar la ley para ser salvos, lo cual es imposible y ya no aplica, y vivir conforme a los principios de la ley como fruto de una vida transformada por el Espíritu Santo. Según esta enseñanza, la ley moral sigue reflejando el carácter santo de Dios, y por eso el creyente, al nacer de nuevo, es capacitado por el Espíritu para vivir en obediencia, no como una carga legalista, sino como una expresión de amor a Dios. Como dijo Jesús, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y como reafirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, verso 9, «Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás». Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta postura afirma la gracia, pero también honra la santidad, y entiende que la obediencia no es un requisito para ser salvos, sino una consecuencia natural de haber sido salvos. Ahora bien, para entender esto, analicemos el texto bíblico. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Este versículo se encuentra dentro del Sermón del Monte, donde Jesús comienza enseñando las bienaventuranzas y luego declara que sus discípulos son la sal de la tierra y la luz del mundo. En este contexto, Jesús empieza a hablar de la ley, anticipando una posible confusión, que sus enseñanzas pudieran parecer una contradicción o rechazo del Antiguo Testamento. Mateo está escribiendo a un público judío que respetaba profundamente la Torá, la ley y los profetas. Al proclamar una justicia superior a la de los fariseos, Jesús necesitaba aclarar su posición frente a las escrituras hebreas. Ahora bien, para entender este pasaje, tenemos que hacer una exegesis y hermenéutica clara. Veamos el significado clave de las palabras en griego. Abrogar en griego, katalio, significa literalmente destruir, demoler, anular o derribar. Jesús niega que su misión sea desechar la revelación anterior. No ha venido a demoler la ley. Ley, en griego, nomos, se refiere aquí a la Torá, los 5 libros de Moisés, que contenían no solo mandamientos morales, sino también ceremoniales y civiles. Los profetas representa el resto de las escrituras hebreas, incluyendo los escritos proféticos y sapienciales. La expresión «la ley» y «los profetas» era una forma de referirse a toda la escritura del Antiguo Testamento. Cumplir, en griego, pleró, no se limita a obedecer, sino que implica llenar, completar, llevar a su propósito final o a su máxima expresión. Es decir, Jesús no solo guardó la ley, sino que reveló su significado más profundo. Ahora, en el contexto histórico-teológico del versículo, los rabinos fariseos del tiempo de Jesús habían desarrollado una interpretación legalista de la ley. Habían cargado a la gente con reglas externas, sin captar el espíritu profundo de la ley, amar a Dios y al prójimo. Jesús se presenta como el intérprete fiel de la ley, que no viene a eliminarla, sino a mostrar lo que realmente significaba desde el principio. Él es el cumplimiento de los sacrificios, de las fiestas, del templo y de toda la justicia moral. En otras palabras, la ley apuntaba hacia Él. Ahora en la teología del texto, ¿qué quiso decir Jesús? Jesús afirma que Él no vino a deshacerse de las escrituras del Antiguo Testamento, sino a cumplirlas en sí mismo. En primer lugar, Jesús cumplió la ley moral. La ley moral, reflejada principalmente en los 10 mandamientos, representa el carácter eterno de Dios. No depende de circunstancias culturales ni de contextos históricos. Es universal, inmutable y santa.
Jesús fue el único ser humano que cumplió a cabalidad la ley moral. Su vida fue un modelo perfecto de obediencia. Nunca transgredió un solo mandamiento. No solo evitó el mal, sino que vivió en completa conformidad con la voluntad del Padre. En Juan capítulo 8, verso 46, Jesús reta públicamente a sus adversarios con una pregunta que nadie se atrevió a refutar. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, declara con convicción. Leamos primera de Pedro capítulo 2, verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús amó a Dios con todo su ser y al prójimo con pureza absoluta. En su enseñanza del Sermón del Monte, Él no rebajó la ley, sino que la llevó a un plano más profundo, revelando que el adulterio comienza en el corazón, que el odio es homicidio en potencia y que la perfección que Dios demanda es espiritual, no solo exterior. Él fue la personificación viviente del amor, la justicia, la misericordia y la verdad. En segundo lugar, Jesús cumplió la ley ceremonial. La ley ceremonial regulaba todo el sistema de culto: sacrificios, purificaciones, festividades, funciones del sacerdocio y el templo. Cada detalle tenía un propósito profético: apuntar a Cristo. Como declara Hebreos capítulo 10, verso 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Jesús no abolió los símbolos por desprecio, sino por cumplimiento. Él fue el Cordero sin mancha ofrecido en sacrificio final por el pecado. Su cuerpo fue el verdadero templo de Dios, destruido y resucitado en 3 días. No fue simplemente un sacerdote más, sino el sumo sacerdote eterno, que entró en el lugar santísimo celestial con su propia sangre, según Hebreos capítulo 9, verso 12. Pablo lo resume así en Colosenses capítulo 2, verso 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por tanto, Jesús no anuló la ley ceremonial, sino que la trascendió al encarnarla, y al hacerlo, la llevó a su consumación perfecta. En tercer lugar, Jesús cumplió la ley civil. La ley civil gobernaba la vida social, penal, judicial y política de Israel como nación teocrática. Aunque muchos esperaban que el Mesías restaurara ese sistema y gobernara como rey político, Jesús vino a inaugurar un reino espiritual y eterno. En lugar de juzgar con espada, Él trajo justicia a través del Espíritu Santo. En lugar de reconstruir el Sanedrín, fundó una comunidad universal basada en la fe y la obediencia del corazón. No eliminó los principios de justicia y equidad de la ley civil, pero sí dejó de lado el marco nacionalista del antiguo pacto, para establecer un nuevo pacto basado en su sangre, accesible a judíos y gentiles por igual. Por lo tanto, Jesús no es un reformador que vino a cambiar la ley. Tampoco es un legalista que la refuerza sin misericordia. Jesús es el cumplimiento, el objetivo, el sentido de la ley. Como dice Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esto no significa que los mandamientos morales quedan anulados. Significa que la ley ya no es nuestro camino para ser justificados, sino que Cristo lo es, y que el Espíritu ahora nos capacita para vivir en santidad. Ahora bien, en el nuevo pacto que Dios prometió por medio de los profetas y que fue establecido por la obra redentora de Jesucristo, no sería como el antiguo. En el Antiguo Testamento, Dios dio su ley en tablas de piedra. Esto no solo revelaba su santidad y justicia, sino que también era un símbolo de la dureza del corazón humano. El pueblo de Israel tenía la ley, pero no tenía poder para cumplirla, porque aún no contaban con el Espíritu Santo morando dentro de ellos. En Éxodo 31, 18 leemos: Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios mismo escribió los mandamientos. Sin embargo, aunque Israel vio gloria, fuego y poder en el Sinaí, no tuvo la capacidad de cumplir lo que escuchó.
Su corazón seguía siendo de piedra. La ley era perfecta, pero el hombre no lo era. Como dice Romanos capítulo 7, verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero en el mismo capítulo, Pablo explica que el problema no era la ley, sino el pecado en el hombre. Por eso, el antiguo pacto, aunque glorioso, era incompleto. Señalaba el pecado, pero no daba poder para vencerlo. Es por ello, la promesa anunciada de un nuevo pacto. Ante esta realidad, Dios anunció por medio de los profetas que vendría un nuevo pacto, diferente al primero. Leamos Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí Dios deja claro que el nuevo pacto no es una reforma del antiguo, sino una transformación radical. Ya no se trataría de tener la ley afuera, en piedra, sino adentro, en el corazón. La obediencia ya no vendría por presión externa, sino por convicción interna. Dios mismo produciría en el hombre la obediencia que antes no podía dar. También el profeta Ezequiel lo confirma con claridad. Leamos Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¡Qué promesa gloriosa! Aquí vemos que la nueva obediencia sería el fruto de un nuevo corazón y del Espíritu Santo en nosotros. Dios no solo nos perdonaría, sino que haría en nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nuestra cuenta. Jesús establece el nuevo pacto. Cuando Jesús vino, no abolió la ley, la cumplió. Jesús no vino a destruir la Torá, sino a vivirla perfectamente y luego escribirla en los corazones de aquellos que creen en Él. En Lucas capítulo 22, verso 20, durante la última cena, Jesús declara el inicio del nuevo pacto con su sangre. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Aquí Jesús está diciendo que el nuevo pacto no se establece con tablas de piedra ni con sacrificios de animales, sino con su sangre preciosa, y en ese nuevo pacto, la ley no está escrita en piedra, está escrita en nosotros. Ahora bien, ¿cómo vive el creyente en este nuevo pacto? ¿Qué lo diferencia de los del antiguo? Pablo responde en Romanos capítulo 8, versos 3 al 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está el secreto. No andamos por letra muerta, sino por espíritu vivo. La justicia que la ley exigía, ahora se cumple en nosotros, no por nuestras fuerzas, sino porque el Espíritu Santo nos capacita. Y Pablo también dice en 2 de Corintios capítulo 3, verso 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esto confirma lo dicho por Jeremías y Ezequiel. La ley ahora está escrita en el corazón del creyente, no como un código externo que condena, sino como una realidad viva que transforma. Ahora bien, estamos bajo la ley de Cristo, obediencia nacida del amor. Todo esto nos lleva a una verdad gloriosa. El cumplimiento de la ley es el amor. Ya no obedecemos por obligación, sino por amor al Dios que nos salvó. Romanos capítulo 13, verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y primera de Juan capítulo 4, verso 8 declara, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis,
guardad mis mandamientos. No por miedo, no por religiosidad, no por tradición, sino porque el amor que Dios derramó en nuestro corazón por el Espíritu Santo nos hace desear vivir para agradarle. Por lo tanto, Dios no cambió su ley, cambió el lugar donde la escribe, ya no en piedra, sino en el corazón, y no con fuerza humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Cristo cumplió la ley por nosotros, y ahora la cumple en nosotros. Hoy no vivimos como los de antes, tratando de obedecer desde afuera. Vivimos en el nuevo pacto, obedeciendo desde adentro, porque fuimos nacidos de nuevo, porque conocemos a Dios. Y como dice Primera de Juan capítulo 2, verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahora bien, abordemos este tema desde una perspectiva profundamente bíblica. ¿Qué dijo Pablo sobre la ley? Nadie mejor que él para enseñarnos, porque fue fariseo, criado bajo la ley mosaica, enseñado por Gamaliel, un defensor celoso de las tablas de Moisés. Pero también fue el apóstol, al que Dios reveló el misterio del Evangelio de la Gracia, y quien más profundamente nos doctrinó sobre la función de la ley, sus límites y el nuevo camino en Cristo. No estamos hablando de una opinión más, estamos hablando de la enseñanza más clara y completa del Nuevo Testamento sobre la ley, dada por un hombre que vivió en las dos etapas, la del antiguo pacto y la del nuevo. Él conocía el peso de la letra, pero también la libertad del espíritu. Por eso, sus palabras tienen una autoridad especial cuando nos explica cómo los cristianos deben entender y relacionarse con la ley. En primer lugar, Pablo enseña que la ley no justifica a nadie, sino que revela el pecado. Romanos capítulo 3, verso 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no salva, solo nos muestra cuán pecadores somos, nos deja sin excusa delante de Dios, pero no tiene poder para limpiar el corazón. En segundo lugar, nadie puede ser salvo por obedecer la ley, solo por la fe en Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo es tajante: la justificación no viene por obras, sino por fe. La ley condena, Cristo justifica. En tercer lugar, la ley fue un ayo que nos condujo a Cristo, pero ya no estamos bajo su régimen. Gálatas capítulo 3, versos 24 y 25 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La ley cumplió una función temporal, mostrar nuestra necesidad. Pero en Cristo, esa función fue completada. Ahora somos guiados por el Espíritu. En cuarto lugar, Cristo es el fin de la ley, su cumplimiento y su propósito. Romanos capítulo 10, verso 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo no destruyó la ley, la completó, la vivió, la superó y la llevó a su meta final. En Él, el creyente es declarado justo. En quinto lugar, hemos muerto a la ley para pertenecer a Cristo. Romanos capítulo 7, versos 4 al 6 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no servimos a Dios por miedo, sino por amor, bajo un nuevo pacto, la vida del Espíritu. En sexto lugar, la ley no es pecado, pero no tiene poder para vencer al pecado. Romanos capítulo 7, versos 7 y 8 dice: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto.
La ley no cambia el corazón. El pecado usa la ley como ocasión para rebelarse aún más. Solo el nuevo nacimiento vence el poder del pecado. En séptimo lugar, la justicia que salva no es la de la ley, sino la que viene por la fe. Filipenses capítulo 3, verso 9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo abandonó toda confianza en su obediencia a la ley para abrazar la justicia perfecta de Cristo, que se recibe solo por la fe. En octavo lugar, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la ley es vivir condenado. Estar bajo la gracia es vivir libre del dominio del pecado, con el poder del Espíritu Santo. En noveno lugar, el nuevo pacto no se basa en tablas de piedra, sino en el corazón. Hebreos capítulo 8, verso 10, dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Esto es poderoso. Ya no es una obediencia legalista, externa y fría. Es una obediencia viva, espiritual y voluntaria, escrita por el Espíritu en lo profundo del alma. En décimo lugar, toda la ley se cumple en el amor. Gálatas capítulo 5, verso 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no canceló la ley moral, la elevó, la redujo a su esencia más pura, el amor nacido de un corazón transformado. No se trata de guardar normas, sino de vivir por el Espíritu en una relación de amor a Dios y al prójimo. Pablo lo entendía. La ley no es pecado. El pecado está en el corazón humano. Por eso la salvación no vino por reformar la ley, sino por regenerar al hombre. Y ahora, en el nuevo pacto, la ley sigue viva, pero ya no en tablas de piedra, sino en corazones nuevos, nacidos del agua y del Espíritu. Entonces, no prediquemos una gracia sin santidad, ni volvamos a un legalismo sin vida. Proclamemos la verdad completa. Jesús cumplió la ley por nosotros, y ahora la cumple en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Cuán glorioso es este nuevo pacto. No destruye lo antiguo, sino que lo llena de plenitud. El mismo Dios que escribió con fuego en el Sinaí, ahora escribe con fuego en el corazón del creyente, y nos llama a vivir no por letra muerta, sino por obediencia viva que nace del amor. Porque al final, el cumplimiento de la ley es el amor, y el que ama ha nacido de Dios y ha conocido a Dios. Esta es la verdad que libera, esta es la ley de Cristo, y este es el camino que debemos predicar con valor, vivir con pasión y enseñar con fidelidad. A Él sea la gloria por los siglos. Así llegamos al final de este video. Esperamos de corazón que haya sido de gran bendición para tu vida y que haya tocado tu corazón con una reflexión profunda. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje con tus familiares y amigos para que ellos también puedan ser edificados por esta enseñanza. Que Dios te bendiga abundantemente.